Buenas tardes, bienvenidos todos al webinar Seguridad en Minería, Nuevas Responsabilidades. Es un placer estar con todos vosotros hablando de seguridad y salud en minería en un sector muy particular como es el ámbito minero. Y digo muy particular porque es una actividad muy regulada, muy normalizada, que tiene muchos aspectos a tener en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de prevención, y por lo tanto considero muy interesante este webinar para poner en relieve las principales funciones, las principales responsabilidades que en materia de seguridad y salud tienen tanto la dirección facultativa como los mandos intermedios de una explotación. Este webinar también tengo que decir que está pensado, está dirigido no solamente a los ingenieros de mina, la dirección facultativa o los mandos intermedios, sino que también está pensado para técnicos de prevención que trabajen en el sector o técnicos de prevención que sin trabajar en el sector, bueno, pues trabajen en servicios de prevención y estén interesados en saber cuáles son las principales funciones o incluso la normativa que tienen que tener en cuenta de cara a integrar la prevención en el sector. Es muy importante que los técnicos de prevención, que tienen que evaluar pues, diferentes aspectos, equipos de trabajo, puestos de trabajo, instalaciones, etcétera, conozcan todo el entramado normativo, que en minería es mucho. Por lo tanto, este webinar está enfocado, como digo, también para técnicos de prevención en general. Tengo que decir finalmente que el webinar está basado fundamentalmente en un libro que escribí, que publiqué a finales del año pasado, que lleva el nombre de Apuntes de Seguridad y Salud en Minería para la Dirección Facultativa y los mandos intermedios. Bien, al final del webinar pues comentaré dónde se puede adquirir el libro para aquellas personas que estén interesadas. Lógicamente, en la presentación que tiene lugar a continuación, pues no podemos hablar de toda la publicación porque no hay tiempo, pero sí me quiero centrar en un aspecto fundamental como son los mandos intermedios. Ahora lo veremos, ahí tienen un índice general de toda la publicación. El libro está compuesto por 13 capítulos con una introducción y unas conclusiones, y ahí se puede ver, bueno, pues, desde el capítulo 1, que es el marco normativo, todo lo que se tiene que saber en materia de prevención, toda la normativa que afecta al sector, que es mucha, no solamente la legislación de prevención de riesgos laborales, sino la legislación propia del sector, que viene fundamentalmente del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Hay que decir, ya lo he comentado al principio, que el ámbito minero es un sector muy regulado, muy normalizado. Tiene mucho antes de que saliera la ley de prevención en España, ya teníamos el Reglamento General de Normas Básicas del año 85 y sus instrucciones técnicas complementarias, que a día de hoy siguen siendo válidas. Capítulo 2, muy importante, el que hablaremos a continuación, mando intermedio, sobre todo me voy a centrar en la dirección facultativa. Evaluación de riesgos, equipos de trabajo, equipos de protección individual, la coordinación de actividades, un capítulo muy importante que también abordaremos de forma breve en este webinar. La formación, muy importante, que voy a contar de la formación a la información, los planes de emergencia o planes de autoprotección, vigilancia de la salud, algo más que los reconocimientos médicos laborales, el documento sobre seguridad y salud, un documento, valga la redundancia, muy importante que tienen obligación todos los explotadores de presentar junto al plan de labores. Finalmente hablo de la sílice cristalina, que todos sabemos que desde hace poco más de un año se ha considerado cancerígeno, por lo tanto, eso tiene unas connotaciones distintas desde el punto de vista de prevención. El último capítulo hablo de aspectos de interés, como puede ser el ruido, investigación de accidentes y demás. Bien, en cada capítulo profundizo, lógicamente, aquí no va a haber tiempo, como digo, pero sí me voy a centrar, como digo, de todo este índice que viene aquí, me quiero centrar, como digo, en el punto 3, la dirección facultativa, como persona responsable, dado que a raíz de la publicación de la orden TES 252, en marzo del 2020, pues a esta figura, a esta dirección facultativa, que generalmente son los ingenieros de mina, se le asignan funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales.
no es que hasta esta fecha no tuviéramos los ingenieros de minas, o mejor dicho, las direcciones facultativas, no tuviéramos asignadas funciones. Si las teníamos, lo que pasa es que, en mi opinión, a partir de marzo del 2020, se clarifica mucho más, se pone, como se suele decir, blanco sobre negro, se pone, se manifiesta de una manera mucho más visible las funciones, las obligaciones y con ello las responsabilidades que tenemos los ingenieros de minas que ejercemos la dirección facultativa en las explotaciones mineras. ¿De acuerdo? Para mí hay dos aspectos muy interesantes en el preámbulo de esta orden TES que pueden pasar desapercibidos, pero es muy importante y es lo que viene ahí. El legislador ya dice en el preámbulo esas dos frases que están sacadas tal cual de la orden, ¿no? El encaje en la organización preventiva de la empresa. Es decir, que la dirección facultativa tiene que encajar en la organización preventiva de la empresa. Recordemos que la empresa, lo normal es que tenga su servicio de prevención, ajeno o propio, y al mismo tiempo, pues vuelvo a decir, hay que encajar, hay que hacer que la dirección facultativa colabore más activamente, que es otra de las frases que vienen a continuación. Participación activa de la dirección facultativa en la implantación de medidas preventivas. Es decir, que de alguna manera el legislador entiende o asume o da por hecho que hasta ahora la dirección facultativa no solamente no participaba de la organización preventiva, sino que además no participaba activamente. Esto también lo entiendo yo también de manera general. Eso no quiere decir que haya otros profesionales que sí hayan participado activamente, pero por lo general la dirección facultativa, digo como norma general, hasta ahora ha participado poco activamente en la organización de la preventiva de la empresa. Entonces, a partir de ahora, como digo, a partir de marzo del 2020, que es cuando sale todas estas funciones que ahora veremos, pues tenemos que tener un poco de más cuidado. Tenemos que tener más cuidado porque nos podemos ver involucrados en un accidente laboral y nos pueden llamar a dar explicaciones, ¿no? Nos podemos ver sentados en un banquillo. Se trata de evitar eso, ¿no? Bien. Ahí vienen, a modo de introducción, algunos titulares que he sacado de noticias noticias de Internet relacionadas con accidentes laborales, en las cuales, pues se ven implicados tanto mandos intermedios como directores facultativos. Condenan a responsables de una marmorería, absueltos los encargados de una cantera. La noticia de abajo a la izquierda, el juzgado de lo penal condena a la dirección facultativa. A la derecha dice que, que hay un juicio pendiente de celebrar y que en ese juicio, en el banquillo, pues se sientan el director facultativo, otros ingenieros y vigilantes. ¿Qué quiero poner de manifiesto con todas estas noticias que están ahí, que ocurren, por supuesto, porque sin duda, más tarde o más temprano, tanto directores facultativos como encargados de explotaciones, encargados de mando intermedio, se pueden ver involucrados en un accidente mortal. Es cierto que afortunadamente no ocurren accidentes graves o mortales todos los días, pero cuando ocurren, las consecuencias, por supuesto, son muy graves y por ello, seguramente, el legislador entiende que nosotros, o mejor dicho, el juez puede entender que nosotros, las direcciones facultativas, podemos tener algo que decir. Tendremos que sentarnos, tendremos que dar las explicaciones oportunas y tendremos que acreditar, esto es importante, que hemos hecho lo que estaba en nuestra mano para evitar el accidente. Esto es importante. La ley ya empieza, la orden TES 252 ya empieza a decirnos que tenemos que que tenemos que movernos, que tenemos que llevar a cabo actuaciones, que tenemos que dar pequeños pasos. Es una interpretación mía personal, pero cuidado con este tema porque ahora mismo, como digo, las funciones están mucho más claras y de cara, como digo, a un posible accidente laboral, el juez, que solamente entiende de leyes, se va a basar en estas funciones que tenemos encomendadas y por ahí podemos tener problemas, ¿de acuerdo? Bien, en esta diapositiva lo que nos dice el Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera, en el artículo 3 dice que está en vigor, dice que todas las actividades incluidas en el reglamento estarán bajo la autoridad de un director facultativo responsable con titulación exigida por ley. Ese artículo 3, lógicamente, está vigente, pero al mismo tiempo la ITC nueva, yo le llamo ya nueva, la que salió en marzo del 2020, ya no está nueva porque vamos para 2 años, pero bueno, todavía les llamamos la nueva ITC, en la definición de dirección facultativa, dice que es el técnico competente y la persona que se hace cargo de los aspectos de seguridad de la actividad mediante la supervisión del funcionamiento de los lugares de trabajo de un centro de trabajo.
designado por el empresario para llevar a cabo las funciones previstas en el apartado 3.3 que ahora veremos. Es decir, que los directores facultativos tenemos una serie de atribuciones, bien por el reglamento, bien por la ITC, una serie de atribuciones que nos hacen estar pendientes, por decirlo así, de la seguridad de las personas. Tenemos que supervisar el funcionamiento de los lugares de trabajo. Eso es por nuestra titulación, eso es por nuestra profesionalidad. ¿Y por qué comento todo esto? Porque es muy importante, detrás de cada actuación técnica nuestra, detrás de cada elemento, detrás de cada decisión que vayamos a tomar desde el punto de vista técnico, va a haber siempre una interpretación jurídica. Y esto es interesante. Va a haber siempre que haya un accidente, ¿no? Siempre que haya un accidente y nos veamos involucrados en ese accidente. Entonces, bueno, pues que sepamos eso, que detrás de cada decisión que hayamos tomado, detrás de cada actuación que hayamos tenido en cuenta en nuestra explotación con nuestros operarios, pues si se produce un accidente y eso termina en un juzgado, pues que sepamos que va a haber una interpretación jurídica. Esto no solamente ocurre para los ingenieros de minas, sino que también ocurre para otras profesiones como pueden ser la arquitectura. Los arquitectos pues también tienen este tipo de circunstancias similares a las nuestras y tienen que tomar decisiones desde el punto de vista técnico que pueden tener repercusiones jurídicas, interpretaciones jurídicas. Bien, los objetivos de la publicación de este libro de apuntes de seguridad y salud, que como he dicho antes, al final os pasaré el enlace o la forma y la manera para poder adquirirlo a aquellas personas que estén interesadas. Los objetivos, este texto que viene aquí, está sacado tal cual de la publicación, no son otros sino poner a disposición tanto de la dirección facultativa como del mando intermedio, sin olvidar, por supuesto, a los técnicos de prevención, de los servicios de prevención ajenos, la información necesaria en materia de prevención de riesgos laborales de un sector tan particular como el minero, que cuenta con regulación propia. ¿Para qué? ¿Para qué intento poner a disposición esa información necesaria en materia de prevención? Bueno, para empezar a sensibilizar, para proteger también a nuestros compañeros, para cambiar actitudes, para cambiar comportamientos, por supuesto, de nuestros compañeros, los que están por debajo de nosotros, pero también de la propia dirección facultativa. Hay direcciones facultativas, mandos intermedios, por supuesto, también, que siguen pensando a día de hoy que esto de la prevención de riesgos laborales, bueno, pues que no es cosa de ellos, que es cosa de la empresa o incluso del servicio de prevención. El servicio de prevención tiene unas funciones muy concretas, pero realmente, a pesar de que el empresario es el máximo responsable, pues como ahora veremos a continuación, hay otras figuras, otras personas que también tienen sus obligaciones. Entonces, se trata, como digo, de cambiar comportamientos, de empezar a sensibilizar, a que cale en nosotros esta normativa, que a partir de ahora va a empezar a sentarse y no va a quedar más remedio que asumir las funciones que nos vienen en ella impuestas, ¿no? Bien, de este modo, una vez que conozcamos la información necesaria de este sector tan particular, bueno, pues de este modo las actuaciones y las decisiones que hayan de tomarse permitirán la integración de la prevención de riesgos laborales y se podrá hacer desde el estricto conocimiento de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades que aquellos tienen. Esta frase también está sacada de la publicación. Entiendo que es una frase muy teórica que quizás llevarla a la práctica no es fácil, ¿no? Hay que bajar a la explotación, hay que bajar al barro, como se suele decir, y bueno, pues intentar cumplir, intentar saber cuáles son nuestras atribuciones, cuáles son nuestras obligaciones y por lo tanto llevar a cabo de una manera profesional nuestras responsabilidades, primero para que no se accidente nadie y segundo para que en caso de que alguien se accidente no nos veamos involucrados en ese reproche penal que he dicho antes. Bien, ¿quién debe garantizar la seguridad de salud en las explotaciones mineras? Bueno, esto es una pregunta abierta, una pregunta que puede tener una fácil solución, una fácil respuesta, mejor dicho. De hecho, en cualquier actividad laboral, dice la ley de prevención quién es la persona que tiene que garantizar esa seguridad, ¿no? Como norma general, la obligación general de garantizar la seguridad recae en el empresario, de acuerdo al artículo 14 de la ley de prevención. Es el empresario el que tiene la obligación de asegurar, de garantizar esa seguridad de los trabajadores bajo su responsabilidad. Es cierto que con el asesoramiento del servicio de prevención, propio o ajeno, pero el servicio de prevención propio o ajeno
al final no dejan de ser meros asesores del empresario y bueno, ellos tienen que elaborar una documentación, tienen que gestionar la prevención, pero realmente quien va a tomar las decisiones desde el punto de vista operativo va a ser el empresario. El servicio de prevención podrá involucrarse mucho, pero podrá, por ejemplo, intentar dar la formación de la ITC minera, pero si el empresario no quiere o no puede o en ese momento dice que los trabajadores no pueden parar la explotación, pues al final no se va a dar la formación. El empresario es el que decide, el que operativamente tiene el poder, digamos, ¿no? Bien es cierto que en el ámbito minero concurren tales circunstancias bueno, que no solamente va a ser el empresario el que tiene la obligación de garantizar esa seguridad. ¿Quiénes pensáis o quiénes pensamos que van a ser otras figuras que tienen esa obligación? Bueno, pues también lo recojo en la publicación, la dirección facultativa y los mandos intermedios en general son fundamentales en el engranaje de la gestión preventiva de cualquier compañía. Esto lo digo yo porque viene en el, en fin, no me lo estoy inventando, viene en el Real Decreto, en la Orden T252, del 2020, en la que dice que, bueno, que a estas figuras, a estas personas, a estos puestos de trabajo de dirección facultativa y mando intermedio se le asignan funciones específicas de prevención tanto a la DF como al equipo facultativo. Se le asignan funciones específicas que ahora las veremos. Por lo tanto, en las explotaciones mineras no solamente el empresario tiene esa obligación de garantizar la seguridad, sino que además la dirección facultativa y los mandos intermedios juegan un papel muy importante en la toma de decisiones, en la supervisión de las medidas de seguridad. Este aspecto es importante porque, si no estoy equivocado, solamente ocurre en el sector minero, es decir, que determinadas personas tengan atribución en materia de seguridad, aparte del empresario, pues solamente será en el sector minero, solamente los mandos intermedios y la dirección facultativa van a tener unas funciones muy claras en materia de prevención. Bien es cierto que la Ley de Prevención, en su artículo 29, atribuye a cualquier trabajador de cualquier empresa, de cualquier actividad, una serie de obligaciones, entre ellas velar por su seguridad y por la de aquellos otros compañeros a los que afecte su trabajo. Es decir, que yo, palista de frente, pues tengo obligación de mirar por mí, de bajar adecuadamente del equipo, pero también, por supuesto, tengo en las operaciones de carga, tengo que mirar que a mi alrededor no voy a producir un daño en otro compañero o en otra persona. Eso lo dice la ley de forma general para cualquier trabajador, pero la ley de prevención no entra a hablar de las obligaciones de los mandos intermedios, o de los técnicos titulados o de la dirección facultativa. Sin embargo, esta orden es exclusivamente para el sector minero. Aquí sí entra ya a dar esas obligaciones, esas funciones específicas para estas personas. Por lo tanto, como digo, es novedoso y en fin, muy interesante. Bien, en esta siguiente diapositiva lo que quiero poner de manifiesto es que la ley de prevención pues, tiene una serie de procedimientos y bueno, ahí viene un resumen, he puesto no exhaustivo, entre esos procedimientos, en esos documentos, en esa gestión preventiva de cualquier actividad, los documentos fundamentales van a ser el plan de prevención, la evaluación de riesgos, planificación, formación, medidas de emergencia y los controles periódicos. Entonces, eso aplicado a la minería tiene sus particularidades, de tal manera que en función del rol que tengamos o que tengan los ingenieros de mina, en función del rol que jueguen, pues van a tener unas funciones u otras. Van a ser participantes, ahora lo veremos, o van a ser protagonistas. Si yo por ejemplo soy ingeniero de minas, pero no ejerzo la dirección facultativa, pues bueno, lo correcto, lo suyo, lo normal es que yo participe de toda la gestión preventiva de la empresa. Imaginaros que yo pues, tengo mi gabinete de ingeniería minera y bueno, pues no soy director facultativo, pero me dedico a otros servicios y tengo trabajadores bajo mi responsabilidad. Bueno, pues tendré que tener una documentación de prevención, que bien la elabora el servicio de prevención, bien la elaboran otros compañeros, y en ese caso, si solamente soy ingeniero de minas, que no ejerzo la dirección facultativa, pues tengo que participar, lógicamente, de todos los documentos, de toda la gestión preventiva. Pero si es que además soy director facultativo, ya no solamente debo participar, sino que además tengo que ser protagonista, tengo que pilotar la prevención. Y en este caso, pues tengo que ser protagonista en documentos tan importantes como la evaluación de riesgo, los controles periódicos y, por supuesto, en la redacción del documento de seguridad de salud. El documento de seguridad de salud, ahora tenemos que aprobarlo, ahora lo veremos. Una de las funciones de los directores facultativos es la aprobación
del documento de seguridad y salud. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no vale como antes, que a lo mejor no solamente éramos participantes o ni siquiera eso, ¿no? Si el documento de seguridad lo elaboraba el servicio de prevención, pues a lo mejor el ingeniero pues se enteraba a última hora, la dirección facultativa, ¿no? Le hacían llegar una copia, pero es que ahora no vale ya eso, que ahora la dirección facultativa tiene que asumir esa responsabilidad, esa función, y tiene que tener conocimiento de todo lo que se ha incluido en ese documento de seguridad y sobre todo aquello que no se ha incluido y que puede ser relevante desde el punto de vista de seguridad. Por lo tanto, las direcciones facultativas tenemos que ser protagonistas, no solamente nos vale con participar. Bien, en la siguiente diapositiva hablo de las funciones exclusivas de la dirección facultativa según el reglamento que está vigente ahora mismo, el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y la antigua ITC, la antigua ITC de directores facultativos. Recordemos que la antigua ITC se derogó en marzo del 2020, justo cuando salió por la nueva ITC. Bien, las funciones relacionadas con la seguridad y salud son las que vienen ahí. Desempeñar una asidua inspección y vigilancia. La 2, velar por el cumplimiento del reglamento, de las instrucciones técnicas complementarias y de las disposiciones internas de seguridad. Punto 3, disponer de los trabajos de salvamento y la ejecución de las labores necesarias para evitar nuevos peligros. Establecer las disposiciones internas de seguridad que regulen la actividad interna de la empresa explotadora, cuando sea precisa la adaptación a casos concretos de las medidas del reglamento y sus ITCs. Este punto 4, establecer las disposiciones, se mantiene en la nueva ITC. Punto 5, designar las personas que pueden manejar y usar explosivos. La nueva ITC no dice nada en ese sentido. Y mantener al día un organigrama de la plantilla y del personal técnico, titulado o no, que está a su orden especificando las funciones y responsabilidades de cada persona. Bien, como podéis ver, como pueden ver, son funciones muy, bueno, pues muy subjetivas, ¿no? Desempeñar la asidua inspección y vigilancia, velar por el cumplimiento, establecer, designar, suele ser un poco subjetivo, a veces puede quedar al criterio del propio empresario, del propio explotador. Entonces, bueno, como veremos a continuación, las nuevas funciones ya no son tan subjetivas desde mi punto de vista, ya se pone blanco sobre negro lo que tienes que hacer y donde te van a exigir responsabilidades, ¿no? Lo vamos a ver. Fijaros, estas son ya las funciones exclusivas de la dirección facultativa según el punto 3.3 de la ITC 02001, de la ITC que sale en marzo del 2020. Son varias, las vamos a ver. La primera de las funciones exclusivas que tenemos encomendado a los directores facultativos es aprobar aquella documentación del documento sobre seguridad y salud que permita planificar y poner en práctica las medidas preventivas, así como los recursos y métodos concretos de trabajo. Bien, este punto es fundamental, es importantísimo, porque hasta ahora no tenemos necesidad de aprobar el documento de seguridad o de aprobar algunos documentos. Ahora ya sí, ahora ya nos va a tocar leernos el documento de seguridad, no solamente el inicial, sino también las actualizaciones y trabajar con el servicio de prevención para, en nuestra opinión, lo que consideremos que no es correcto, que no se ajusta a la realidad o que falta algo o que sobra. Habrá que comunicarlo al servicio de prevención en el caso de que sea el servicio de prevención quien elabore el documento de seguridad. Si es la dirección facultativa, pues evidentemente no hay que comunicar nada, simplemente pues lo tendremos que elaborar nosotros y intentar ajustarnos a esa realidad, ¿no? Pero repito, desde el momento que tenemos que aprobar ese documento, desde el momento que tenemos que dar el visto bueno, tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, porque como siempre digo en mis formaciones, en mis charlas, nunca pasa nada hasta que pasa. Pero si, por ejemplo, se produce un accidente grave, ya no digo mortal, una explotación minera porque no está evaluado el riesgo no sé, el riesgo de caída en altura desde un talud, lo estoy inventando, si no está evaluado y mañana una persona se accidenta precisamente en ese talud, bueno, pues podemos tener un problema, ¿no? El servicio de prevención pues llevará su responsabilidad, pero la dirección facultativa en algún momento de la vida laboral de esa explotación ha dado el visto bueno a ese documento de seguridad. Es más, todos los años, de alguna manera, da el visto bueno, de alguna manera aprueba el documento de seguridad. Entonces, cuidado con lo que ponemos, cuidado con lo que dejamos de poner, porque al final, vuelvo a decir, puede ser que ese documento caiga en las manos de un juez. No debemos pensar
en que hay que prevenir pensando en el juez, ¿no? Debemos pensar que hay que prevenir pensando en que somos profesionales y que la norma nos obliga a responsabilizarnos de nuestros compañeros, ¿eh? Si encima además evitamos ponernos delante de un juez para dar explicaciones, pues mucho mejor, ¿no? Pero este punto 1 para mí es fundamental. Bueno, el punto 2 también, todos son importantes, ¿eh? El punto 2, coordinar los controles periódicos de las condiciones de trabajo y colaborar en la adopción de las medidas en materia de seguridad y salud, así como su implantación y control. Es decir, que la norma nos está diciendo no que hagamos nosotros, la dirección facultativa, directamente los controles periódicos, no, que también podemos hacerlo, sino que nos aseguremos de que eso se hace, ¿no? que los coordinemos. Si tenemos que hablar con el mando intermedio con más frecuencia, con cierta frecuencia, pues habrá que hacerlo para hacerle ver que hay que llevar a cabo los controles periódicos que procedan, ¿eh? En la publicación vienen bastantes ejemplos de controles periódicos que podemos llevar a cabo, en la forma que podemos llevarlo, quién debe llevarlo a cabo, cómo debemos documentarlo, y ahora, bueno, pues no voy a entrar en más detalles porque me extendería demasiado, pero una actividad muy importante en los controles periódicos y nosotros también tenemos esa obligación de coordinar y de asegurarnos que se están haciendo, que se están cumpliendo esos controles periódicos. Bien, el punto tercero habla de aprobar las disposiciones internas de seguridad, establecer las instrucciones de trabajo y expedir las autorizaciones previstas en el documento de seguridad. Esto es novedoso porque hasta ahora no había que aprobar las disposiciones internas, ¿eh? Hasta ahora las disposiciones internas las aprobaba la autoridad minera. Y eso sigue siendo igual, ¿eh? Yo lo que aquí entiendo en este apartado es que el director facultativo, la dirección facultativa, tiene que aprobarlas, tiene que redactarlas y de alguna manera internamente de cara a la empresa pues las aprueba, ¿eh? Yo las redacto, yo les doy el visto bueno y de alguna manera las apruebo dentro de mi empresa. Es más, si yo quisiera darla a conocer a los operarios, pues las puedo dar a conocer, están redactadas por mí, están aprobadas, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que la empresa sigue teniendo la obligación, según el artículo 5 del reglamento, de solicitar la autorización, la aprobación. Sigue teniendo la obligación de solicitar esa aprobación a la autoridad minera, ¿eh? Realmente quien aprueba las disposiciones internas de seguridad es la autoridad minera. Bien, muy importante este punto 3 también. Bien, punto 4 es participar en la investigación de accidentes de enfermedades profesionales. Bien, hasta ahora no, de manera general, igualmente digo que creo que no se ha participado mucho o se ha participado poco en la investigación de accidentes. Bueno, pues a partir de ahora la norma nos obliga a que participemos en esa investigación de accidentes, al menos en los graves, muy graves y mortales, ¿eh? Tenemos que participar de forma activa, tienen que contar con nosotros. Yo he participado en la investigación de accidentes graves, en alguno mortal, en el último mortal que investigué, precisamente en el 2020, la dirección facultativa pues se le puso en conocimiento que había un accidente mortal y por teléfono dijo que eso no era competencia suya, ¿no? Que él no tenía nada que ver con ese accidente. Bueno, no entro en si lleva o no lleva razón porque no es objeto de este webinar, pero a partir de ahora, con esta norma en la mano, no podremos decir que no es competencia nuestra, ¿no? Bien, punto 5, organizar la coordinación de actividades empresariales. También dedico un capítulo bastante extenso en mi libro a este apartado tan importante. Recordemos que en España hay un Real Decreto que habla exclusivamente de la coordinación de actividades empresariales, coloquialmente conocido como CAE. La CAE, lógicamente, afecta también al sector minero y, bueno, pues como no puede ser de otra manera, el empresario titular del centro tiene que informar a las contratas y a las subcontratas, tiene que informar de los riesgos, de las medidas preventivas y de las medidas de emergencia. Y al mismo tiempo, las contratas y las subcontratas tienen que poner en conocimiento de ese titular, de esa empresa principal, tienen que poner también en conocimiento no solamente la actividad que van a hacer, los riesgos que generan, sino también, importante, tienen que comunicar a ese explotador, a esa empresa principal, quiénes van a ser las personas que se van a encargar de supervisar las medidas de prevención de sus compañeros. Es decir, que tienen que comunicar quién va a supervisar las medidas de seguridad de esa actividad contratada o subcontratada, que bien puede ser un mando intermedio, un encargado, un recurso preventivo, y al mismo tiempo esas personas de estas contratas o subcontratas que van a supervisar la seguridad de otros compañeros van a formar parte del equipo facultativo. El equipo facultativo, que ahora lo veremos,
es muy importante en la explotación minera y en aquellos centros de trabajo en los que haya varias empresas trabajando, pues como digo, ese equipo facultativo va a estar formado no solamente por no solamente por trabajadores de la empresa titular, sino que también va a estar formado por trabajadores de las empresas contratadas y subcontratadas, ¿eh? Y así se organiza la coordinación de actividades empresariales. Muy importante, hasta la antigua ITC preveía que esas personas de las contratas y subcontratas, antes de empezar a trabajar en la explotación, fueran puestos en conocimiento de la autoridad minera, y la autoridad minera tenía que aprobar esa organización. Ahora, con la nueva norma, ya no es necesario comunicar esa estructura de la contrata, ya no es necesario. Lo único que vamos a hacer es incluirlo en el documento de seguridad. En el documento de seguridad sí vamos a decir, en el apartado de coordinación, que la empresa A o la empresa B tiene a tal persona designada como recurso preventivo o como mando intermedio o como encargado y con una función exclusiva de supervisión de las normas de seguridad de sus compañeros. ¿De acuerdo? Bien, el punto 6, implantar cuantas medidas sean necesarias para dar cumplimiento a todas aquellas prescripciones que establece la autoridad minera. Bueno, esto ya se hacía con la antigua norma y ahora pues también, ¿no? Cualquier requerimiento que llega de la autoridad minera, pues rápidamente es puesto en conocimiento de la dirección facultativa. Y si ha pedido una formación, unas mediciones higiénicas o una ITV de una maquinaria minera, pues lógicamente tenemos que ponernos manos a la obra para gestionar esas medidas que nos están solicitando, ¿de acuerdo? Bien, las funciones del equipo facultativo. El equipo facultativo, en la definición que da la orden, bueno, pues son técnicos titulados y mando intermedio que, designados por el empresario, están bajo las órdenes de la dirección facultativa y tienen funciones exclusivas, ¿no? Como vienen ahí. Adoptar las medidas necesarias para que las personas autorizadas puedan acceder al centro de trabajo. Dirigir y controlar la ejecución de los trabajos en el centro de trabajo para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Participar en la elaboración e implantación de las disposiciones internas de seguridad. Realmente la elaboración va a ser la dirección facultativa, pero es muy interesante que participen en la implantación, ¿eh? Colaborar en la elaboración, implantación y mantenimiento y actualización del documento de seguridad. Bien, igual, elaboración lo suele hacer la dirección facultativa o el servicio de prevención, pero lo que es la implantación, el mantenimiento y la actualización, es muy importante que estos mandos intermedios colaboren y participen. Ellos son los que están prácticamente todos los días en la explotación y son los que detectan cualquier situación anómala, ¿no? Y son los que detectan si una contrata entra a trabajar mañana en nuestra explotación. Por lo tanto, tienen que poner un conocimiento del servicio de prevención o de la dirección facultativa para que ese documento de seguridad y salud se modifique y tenga en cuenta esa nueva contrata que entra a nuestro centro de trabajo. Dirigir y controlar la construcción, explotación u operación de las instalaciones de residuos mineros. El punto 12, otra de las funciones importantes, intervenir en las operaciones de utilización y consumo de explosivos. Aquí hago un paréntesis, es importante que tengamos la titulación adecuada, ¿de acuerdo? Porque si no, la autoridad minera nos puede echar para atrás este nombramiento de personal del equipo facultativo. Es decir, que si nuestra obligación es tener el título de ingeniero de minas o el título de artillero o el que proceda, tenemos que tenerlo porque si no, como digo, repito, la dirección facultativa nos puede poner pegas, nos puede echar para atrás este nombramiento. Punto 13, intervenir en cuantas medidas sean necesarias, proponer cuantas medidas sean necesarias para dar cumplimiento a todas aquellas prescripciones que establezca la autoridad minera. Y punto 14, muy importante, cualquier otra función designada en el reglamento y las instrucciones técnicas complementarias que no sea específica de la dirección facultativa y, en general, asistir al empresario en su deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Esta frase he querido remarcarla en negrita porque para mí es muy importante, para mí es algo novedoso. Como he dicho al principio, es la primera vez que se pone, como se suele decir, blanco sobre negro, las funciones de un mando intermedio, las funciones en materia de prevención. No sé si hay otros sectores en España en los que ocurra, igual estoy equivocado, pero pienso que no. Al menos en el sector minero sí está clarificado. Estos mandos intermedios tienen la obligación de asistir al empresario, de tal manera que, bueno, pues cuando ocurren los accidentes, pues los mandos intermedios, esos técnicos titulados, que pueden ser también ingenieros de minas, por supuesto, pueden ser ingenieros de minas que forman parte del equipo facultativo. Estas personas, como digo, cuando ocurre ese accidente, pues tienen que acreditar, tienen que poner a disposición del juez aquellos documentos que precisamente acrediten que efectivamente
han asistido al empresario, porque de palabra tú puedes decir que has dicho tal cosa al operario. Le he insistido en que no salte del equipo, tiene que bajarse de la forma correcta, pero eso es de palabra. Pero si el operario lo hace continuamente y al final se asienta, bueno, pues podemos tener un problema si no podemos acreditar que efectivamente hemos asistido al empresario en su deber de protección, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuándo se nos pueden exigir responsabilidades como dirección facultativa o equipo facultativo? Bien, esto es una pregunta que, bueno, que puede tener diferentes respuestas. Yo aquí doy 4 respuestas, lógicamente son opiniones personales, basadas en mi experiencia, basadas en todas las normas, en todas las sentencias que me he leído para, en fin, me he tenido que documentar para llegar a escribir esa publicación. Entonces, como digo, no dejan de ser opiniones personales estos cuatro casos que yo voy a poner aquí, voy a exponer, pero, como digo, basadas en mi experiencia. Bien, la primera de ellas, se nos pueden exigir responsabilidades cuando no podamos demostrar que nuestra conducta ha sido proactiva. Para ello, en el momento que tengamos constancia de que hay una situación de riesgo para los trabajadores, debemos reconducirla con los medios de que dispongamos para evitar tal situación. Si no disponemos de estos medios, tenemos que solicitarlos. Además, debemos documentar la situación descrita y comunicarla a nuestro superior jerárquico. Bien, aquí quizás más en este primer punto estoy pensando más en los mandos intermedios, pero por supuesto también nos puede afectar a la dirección facultativa. Tenemos que demostrar, tenemos que acreditar, como he dicho antes, que hemos sido proactivos. Generalmente podemos ser proactivos de palabra. Damos consejos, damos opiniones, hacemos observaciones a los operarios. Oye, esto no se hace así, esto se hace de esta manera, esto se hace con este equipo, esto no lo hagas así. Pero cuidado cuando ese operario, esa persona, ese colaborador nuestro, sistemáticamente omite las normas de seguridad. Entonces ya tenemos que pasar del dicho, del decírselo verbalmente al escrito. Fijaros que al final he puesto, además, debe documentar la situación descrita y comunicarla al superior jerárquico. No solamente la tenemos que comunicar al superior, sino que también a esa persona que, como digo, de manera sistemática incumple las normas de seguridad. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo como mando intermedio, yo como dirección facultativa, me puedo ver involucrado en el accidente de esa persona. Entonces tengo que acreditar, y así lo admiten los jueces. En las muchas sentencias que he leído, pues algunas de las conclusiones a las que se llega, y así he leído, como digo, es que la persona que el mando intermedio no había sido proactivo. Bueno, pues aquí lo reflejo en esta diapositiva y también lo comento en la publicación. Recordemos que una función exclusiva de la dirección facultativa es coordinar los controles periódicos de las condiciones de trabajo y colaborar en la adopción de medidas en materia de seguridad y salud, así como su implantación y control. Entonces, para coordinar esos controles, bueno, una de las maneras de ser proactivos es llevando a cabo esos controles periódicos que estamos comentando. Bien, el punto 2, también muy importante, se nos pueden exigir responsabilidades cuando, en relación a los riesgos del puesto de trabajo, yo, como mando intermedio, como técnico, como dirección facultativa, permita que mis trabajadores, los que están bajo mi responsabilidad, trabajen sin haber recibido tanto la información como la formación. Esto es muy importante. Esa información tiene que haberla recibido por escrito y tenemos que asegurarnos que la han entendido, que los riesgos que los que están expuestos, pues, ¿no?, pues lo han entendido, ¿no? Y también las consecuencias a las que se exponen. Y, por supuesto, también tenemos que asegurarnos que el trabajador sabe aplicar la formación que ha recibido. Todos podemos saber en un momento dado, como mando intermedio, como dirección facultativa, si nuestros trabajadores han recibido la formación o no. En explotaciones pequeñas, porque son pequeñas y todos nos conocemos, y en explotaciones más grandes, pues yo no estoy al día de esa formación que tienen mis operarios, porque resulta que es una compañía que tiene una rotación importante de trabajadores, pues de alguna manera me tengo que asegurar que todo el personal que entra en la explotación tiene su formación. De ahí lo que decíamos antes de la coordinación de los controles, la coordinación de actividades. Tenemos que acreditar que si yo no sé si tiene la formación, pero otra persona se va a encargar de que esa persona, ese trabajador nuevo que entra en la explotación tiene su formación. Esto es muy importante. Punto 3, permitir que los trabajadores no usen los equipos de protección individual. Podemos advertir a un operario
que tiene que utilizar tal equipo. Seguramente ese día, en esa semana no va a haber problema, el operario va a decir que sí, pero va a decir que lo utiliza, que no hay problema. Pero no podemos bajar la guardia porque seguramente si el operario no está convencido, cuando pasen unos días, o incluso cuando yo no esté, al día siguiente o a la tarde siguiente, cuando yo no esté, cuando no esté la persona que ejerce esa función de control, si no está convencido, como digo, ese operario se va a quitar o no va a usar el casco. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un control. No digo que diario, pero de alguna manera hay que asegurarse de que los operarios utilizan los equipos de protección. Y vuelvo a repetir lo de acreditar que hemos hecho ese control, que el día de mañana, si nos exigen responsabilidades, que podamos acreditar, oye, yo todas las semanas, todos los lunes, hacía una inspección rutinaria para ver no sé qué equipo, pero además comprobaba que todos los trabajadores usaban los equipos de protección y lo tengo que documentar, ¿de acuerdo? Y también el juez considera que si no llevamos a cabo el punto 4, pues nos va a exigir responsabilidades, ¿no? El punto 4 dice que si no hemos efectuado el seguimiento y control necesario para asegurarnos que los trabajadores cumplen las normas de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues muy importante efectuar controles, seguimiento y control para asegurarnos que los trabajadores cumplen las normas. También todo documentado, todo lo que podamos documentado. Bien, la siguiente diapositiva, simplemente comentarlo, no es objeto del webinar, hablar de responsabilidades, pero sí comento de pasada, muy por encima, la publicación, bueno, porque hay diferentes tipos de responsabilidades, las más importantes son esas, administrativas, civiles o penales, y las que más deben preocuparnos van a ser las de la penal, ¿no? Que sin duda es la que más puede alarmarnos, como digo, incluso al mando intermedio, ya que términos tales como inhabilitación, prisión, multa, suscitan en el profesional por lo menos preocupación. Es cierto que en caso de sentarnos en el banquillo, es cierto que hay que demostrar que hubo culpabilidad por parte del profesional. Hay que demostrar, alguien tiene que demostrar que nosotros tenemos culpabilidad, bien por dolo, bien porque sabíamos lo que hacíamos y además queríamos hacerlo, o bien por imprudencia. Actuamos de forma negligente y omite la diligencia debida. A veces esto no siempre es fácil, pero bueno, ya como siempre digo, el mero hecho de sentarnos en el banquillo, el mero hecho de ir a la inspección de trabajo a dar explicaciones, el mero hecho de ponernos delante de un juez, independientemente de lo que ocurre después, ya es desagradable, ¿de acuerdo? Para que aparezca una responsabilidad penal, no es necesario que el incumplimiento haya provocado daño a la seguridad física del trabajador, basta con que se ponga en peligro grave su vida, salud o integridad física, para que se consuma el delito. Se trata, por tanto, de un delito de riesgo y no de resultado. Esto es importante. Nos pueden llamar también a declarar no solamente porque haya habido daños personales, daños físicos, sino también porque hayamos puesto en riesgo a otros trabajadores que no se han accidentado, pero que estaban en la misma situación de riesgo que el trabajador que se accidentó. Entonces, se llama un delito de riesgo y, como digo, pues podemos tener nuestras responsabilidades. Bien, a continuación vienen lo que yo llamo 5 actuaciones de interés en materia de seguridad y salud para la dirección facultativa. ¿Para qué? Para que no seamos investigados o para que seamos absueltos en caso de iniciarse un proceso penal por accidente laboral. Por supuesto, puesto entre paréntesis, sin garantizar la certeza absoluta. Aquí voy a hablar de 5 actuaciones que también las reflejo en la publicación, muy importantes para que tengamos posibilidad de escaparnos, entre comillas, ¿no? Y de que finalmente no seamos reprochados penalmente. Esto no quiere decir que tengamos la garantía o la certeza absoluta de que cumpliendo esto no nos vayan a imputar, pero son actuaciones muy importantes. La primera de ellas dice, o digo, no debemos consentir ninguna situación de riesgo en la explotación. Cualquier incumplimiento o deficiencia que observemos debemos ponerla en conocimiento de los operarios y tener una respuesta efectiva ante la misma. No consentir ninguna situación de riesgo. Esto está sacado de diferentes sentencias, estas conclusiones, y lógicamente para poder acreditar que no hemos consentido situaciones de riesgo, pues tenemos que acreditarlo, tenemos que ser conscientes de que no vale con decir, le he dicho que no haga esto, sino que además yo, con cierta frecuencia, no solamente se lo decía, sino que además se lo expliqué en la disposición interna de seguridad, que cada X tiempo la comento con los compañeros, me afirman como que la han entendido y tal.
¿Me entendéis? Entonces es importante acreditarlo documentalmente. Si tenemos disposiciones internas, con la disposición interna. Si no, con un procedimiento, que también es responsabilidad nuestra los procedimientos. Con cualquier documento nos vale, con tal de que el colaborador, el trabajador, se dé por aludido y entienda que no puede poner en riesgo su vida. Bien, otra de las actuaciones de interés, en mi opinión, es dar instrucciones por escrito, ya lo estamos comentando, si fuera necesario, y verificar el cumplimiento de las mismas. Es decir, debe asegurarse que se han entendido y los operarios la han puesto en práctica. Instrucciones por escrito si fuera necesario, claro. Esto es un cajón de desastre, ¿no? ¿Cuándo es necesario? Bueno, pues todos podemos saber que cuándo es necesario, cuando todos conocemos a nuestro operario, o deberíamos conocerlo, y sabemos quién es más cumplidor, quién es menos cumplidor, y cuándo debemos darle por escrito una determinada situación, ¿eh? Si el trabajador incumple sistemáticamente, pues está claro que a esa persona hay que darle por escrito y, bueno, y no darle por escrito. La ley también, el artículo 29 ya lo dice, que podemos ser sancionados incluso, pero bueno, no me quiero desviar el objetivo no es sancionar a un trabajador, lógicamente el objetivo es convencerles de que tiene que actuar con seguridad y bueno, pues si ello requiere que se lo demos por escrito, se lo damos por escrito, y si finalmente procede a sancionarles, se les sanciona, ¿no? Pero entiendo que no es la mejor vía de sancionarles, ¿de acuerdo? Pero bueno, muy importante que podamos acreditar, otra vez, que podamos tener documentos que hayan sido entregados, que hayan sido firmados, que de alguna manera podamos acreditar que estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Repito, no se trata tanto de pensar en el juez, se trata más de pensar en nuestra responsabilidad, en actuar de manera profesional, y si con ello evitamos situaciones conflictivas, pues mucho mejor. Bien, el tercero, aprobar el documento de seguridad y salud de manera rigurosa. Ya hemos visto antes que como una de las funciones era aprobar el documento de seguridad, pues aquí yo añado que lo tenemos que aprobar de manera rigurosa, comprobando que se han incluido, entre otros, los riesgos y las medidas preventivas de la actividad minera y rechazándolo si a nuestro juicio no está técnicamente bien redactado, en caso de que no hayamos sido nosotros. ¿De acuerdo? Y también debemos exigir las modificaciones previstas en la norma siempre que se produzcan, circunstancia esta que prácticamente no se da. Ya he puesto ante el ejemplo de una contrata nueva que empieza a trabajar la semana que viene en nuestra explotación. Bueno, pues que nadie lo advierte y por lo tanto el documento de seguridad no se modifica. Bueno, pues precisamente la norma prevé que uno de los casos en los que deba modificarse el documento de seguridad sea cuando, en este caso por ejemplo, se entren a trabajar en nuestra explotación nuevas empresas. Por supuesto, cuando haya accidentes, cuando haya nuevos puestos de trabajo, cuando, en fin, la norma prevé diferentes circunstancias por las cuales debemos actualizar ese documento de seguridad. Entonces, tenemos que aprobarlo de manera rigurosa, vuelvo a decirlo, de riguroso. Ya no vale como podía ocurrir antes. Ya me han mandado una copia, la presento en Minas con el plan de labores y ahí termina mi actividad. Cuidado con este tema. Yo he leído, he visto documentos de seguridad redactados por otros compañeros de Minas y con el debido respeto, pues adolecían de muchas cosas, ¿no? De normativa que no era de aplicación, medios mecánicos que estaban evaluados que no procedían. En fin, hay que ser profesionales, sobre todo pensando que esto, vuelvo a decir, puede acabar el día de mañana en un juzgado. Entonces, ahí es cuando se van a leer con lupa ese documento. Bien, el punto 4, visitar la explotación de forma asidua, en el caso de que la dirección facultativa no forme parte de la plantilla de la empresa minera. Esto es importante porque en España la mayoría de las direcciones facultativas se ejercen de manera autónoma, no se ejercen dentro de la propia plantilla del explotador como trabajador por cuenta ajena. Entonces, bueno, esto en mi modesta opinión es un pequeño inconveniente, ¿no? Si no trabajamos en la explotación, si no vamos de manera asidua, pues bueno, pues tendremos más dificultades a la hora de acreditar que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, ¿de acuerdo? No es lo mismo una persona que trabaja continuamente en la explotación, que va a tener rápidamente noticias de cualquier incidente, cualquier accidente o cualquier contrata, no tiene por qué haber un accidente, cualquier contrata que vaya a trabajar, que una persona, un director facultativo, que acuda a la explotación 1, 2 o 3 veces al año o 4, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay cosas que se nos pueden escapar. Por eso es importante lo de organizar los controles, organizar la coordinación de actividades, de tal manera que, bueno, que podamos, vuelvo a decir, acreditar que estamos haciendo estamos cumpliendo con nuestras funciones, las que nos otorga esta orden T252.
¿Por qué tenemos que visitar la explotación de manera asidua y que cada uno interprete lo que es asiduo? ¿Por qué? Bueno, porque es una de las formas de poder coordinar los controles periódicos de esas condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Y podremos adoptar medidas preventivas. De tal manera que también es interesante que no solamente coordinemos y visitemos la explotación, sino que dejemos constancia de dicha coordinación. Es importante que cada vez que visitemos la explotación y tengamos una reunión, no hace falta que la reunión sea de 2 horas ni de 4 horas. A veces reuniones de 15 minutos, de 20 minutos son suficientes para tratar aspectos muy concretos con una contrata o con todas las contratas y, bueno, pues en función de esa reunión, de esas conclusiones, se puede hacer una, bueno, yo le digo pequeña acta, no tiene ni pequeña ni grande, se hace un acta y se deja por escrito, o sea, esa acta la firman todos los asistentes y se guarda, ¿no? Y se ponen en común una serie de acuerdos que se van a llevar a cabo desde el punto de vista de prevención y, bueno, pues lógicamente se tienen que cumplir, ¿eh? Y, como digo, dejamos constancia cada vez que hagamos esas reuniones, muy importante. Finalmente, otra actuación muy importante de interés para la dirección facultativa ante una situación de riesgo grave e inminente, paralizar el Tajo o incluso la actividad extractiva de manera contundente, si fuera necesario, en caso de que el empresario bien no estuviera presente en la explotación o bien, una vez advertido, no hubiera llevado a cabo las acciones oportunas. Esto es lo que dice el punto 3.4 de la ITC. Esto también es muy interesante porque creo que también solamente se da en el sector minero. Una persona distinta a la autoridad laboral, la autoridad minera en este caso, tiene atribuciones para paralizar el Tajo, incluso la explotación. Es decir, que la ley nos atribuye funciones de paralización del Tajo o de la actividad. A veces no es necesario paralizar la actividad entera, pero sí podemos paralizar el Tajo si vemos que algo no se ajusta a las normas de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que está bien visto, entre comillas, de cara a posibles declaraciones ante el juez, está bien visto, como digo, que podamos acreditar que en determinadas situaciones tuvimos que paralizar ese Tajo. No digo yo que vayamos a paralizarlo todos los días, pero parece ser que el juez, entre comillas, le gusta ver que nosotros, oye, es que he paralizado el Tajo y eso nos puede eximir de ciertas responsabilidades. Bien, llegado hasta aquí, entonces, bueno, pues claro, quizás en estos 20 o 25 minutos que llevamos, media hora, alguien dirá, jo, pues vaya, ¿no? Lo que dice la norma ahora, que tenemos nuevas funciones, tenemos una responsabilidad importante, tenemos que acreditar, tenemos que hacer cosas que yo no estoy acostumbrado, cosas que no hacía, me va a costar trabajo, ¿qué hago? No me puedo plantear dejar la dirección facultativa, ¿no? Pero algo tengo que hacer, ¿no? Tenemos que tener miedo, tenemos que sentirnos preocupados, tenemos que pensar que no cambia nada, o que si a partir de ahora me implico más en la organización preventiva me voy a desviar de los objetivos de la empresa. Nos podemos hacer muchas preguntas. Yo creo que la respuesta es clara, ¿no? La respuesta que debemos darnos es que no, es que no tenemos que sentir miedo. Fijaros, simplemente es una parte de las responsabilidades técnicas y profesionales dentro de cualquier actividad, para satisfacer la cual se requiere de una dedicación acorde a la actividad y a la organización. Por lo tanto, lejos de sentir preocupación con el nuevo panorama que se nos presenta desde marzo del 2020, lejos de sentir miedo o preocupación, como digo, pues al contrario, tenemos que aprovecharnos de esa norma, de esas nuevas funciones que pone la orden a nuestra disposición y empezar a dar, como yo digo, pequeños pasos, de tal manera que podamos acreditar que estamos haciendo cosas. Y como digo, esto, por nuestra titulación de ingeniero de minas, forma parte de nuestro día a día. Esto simplemente, estas responsabilidades son simplemente, actuaciones que tenemos que llevar a cabo técnica y profesionalmente. Nos ha tocado, ocurre también con otras profesiones. Los arquitectos también tienen estas mismas particularidades, llamémoslo así, que nosotros, por su trabajo, tienen que tomar decisiones, tienen que, y eso forma parte de su día a día, ¿no? Lo interesante es, como dice aquí al final, es que tenemos que dedicarnos de acuerdo a la actividad y a la organización. No es lo mismo una empresa, una explotación minera de 2 trabajadores, o de 5 trabajadores, o de 10, que una explotación minera con 50 trabajadores y con 4 subcontratas. Ahí nuestra actividad técnica y profesional pues, va a requerir de mayor tiempo, mayor dedicación, lógicamente. Eso ya tendremos que irlo viendo cada uno de nosotros en función de nuestras circunstancias. Bien, para ir terminando, aquí en esta diapositiva hablo de lo que se llama los balances de consecuencias preventivas para explicar que
que podemos seguir pensando lo que viene en este lado derecho de la balanza, podemos seguir pensando que, bueno, pues nunca ha pasado nada, la dirección facultativa sigue teniendo las mismas funciones, bueno, incluso yo como dirección facultativa, mando intermedio, no me voy a implicar más porque ya está el servicio de prevención propio o ajeno, o que incluso la autoridad minera nunca ha requerido nada, nunca me ha dicho nada, nunca, pues yo puedo pensar que eso siga siendo igual y esto que viene aquí, como digo, lo de la derecha va a tener más peso que lo que viene a la izquierda, que haya un riesgo de accidente o la posibilidad de imputación. Es decir, que esas consecuencias potenciales que, bueno, que están ahí y que no sabemos si van a llegar, pues pensamos que van a pesar menos, ¿no? Es cierto que el riesgo de accidente, afortunadamente, bueno, no todos los días se producen accidentes, entonces el riesgo puede ser bajo y la posibilidad de que nos imputen, pues incluso puede ser más baja todavía, ¿no? Porque si bien es cierto que hay directores facultativos y mando intermedio imputados en procesos penales, pues no suele ser habitualmente y afortunadamente una cosa normal, ¿no? Entonces podemos pensar que, bueno, que lo que más peso tiene es lo que viene a la derecha. Nunca pasa nada, esto no cambia nada, la autoridad minera tampoco me dice nada y esto nada cambia, ¿no? Puede tener más peso que... Entonces lo que yo digo aquí, lo que vengo a decir para resumir es que no nos dejemos guiar por esas consecuencias potenciales, no nos dejemos guiar por el riesgo del accidente o por la posibilidad de imputación. Actuemos ya porque... Primero, porque somos profesionales y la norma así nos obliga. Y segundo, porque evitaremos consecuencias mayores. No solamente sentarnos en el banquillo, sino además evitaremos que nuestros compañeros, nuestros colaboradores accidenten. ¿De acuerdo? Entonces estamos obligados a actuar de una forma ética, de una forma profesional, para evitar, como digo, el accidente. No pensemos en las consecuencias potenciales. De verdad, actuemos pronto, actuemos ya, empecemos a actuar, empecemos a movernos. Para finalizar, también, aquí tengo una frase que viene en mi publicación, una frase, bueno, interesante, ¿no? Trabajando desde el estricto conocimiento de las responsabilidades que tiene tanto la dirección facultativa como el mando intermedio, se consigue una actuación de calidad profesional y responsable. No hay responsabilidad sin obligación incumplida. Entiendo que esta frase, pues este texto es también muy bonito, queda muy bonito decirlo aquí, y que luego efectivamente pues llevarlo a cabo quizás nos cueste un poco de más trabajo. Hay que tener claro cuáles son nuestras obligaciones, no incumplirlas y al no incumplirlas pues no tendremos responsabilidades, ¿de acuerdo? Pero, repito, en nuestro trabajo no nos queda más remedio que asumir esas nuevas funciones, ser profesionales, ser responsables y conocer nuestras obligaciones. Y ya está, conociendo nuestras obligaciones, cumplirlas y mirar por el interés de nuestros compañeros. Bien, pues yo creo que ya aquí os dejo en esta última diapositiva. Os voy a dejar la publicación. Ahí viene abajo la editorial donde se puede conseguir. La editorial BDS, librería editorial. Se puede conseguir la publicación. Ahí hablo de manera mucho más extensa, lógicamente, de todos los capítulos que me gustó al principio. Hablo de todo, de la coordinación, de aspectos muy interesantes que debemos conocer, por supuesto, temas relacionados con responsabilidades. Comento también algunas sentencias que he leído y que vienen muy bien para el sector minero. Doy incluso mis opiniones en diferentes capítulos, doy opiniones personales. En fin, considero que puede ser de interés, ¿de acuerdo? Puede ser de interés. Finalmente, os agradezco vuestra atención y ahí os facilito las diferentes formas de contactar conmigo a través del correo electrónico, a través de mi perfil de LinkedIn, Twitter, y también aprovecho para comunicaros que acabo de estrenar mi blog que se llama Apuntes de Seguridad en Minería, al cual podéis acceder, y en el mismo pues vienen también, bueno, pues vienen la experiencia mía, la experiencia que tengo desde hace más de 25 años trabajando en el sector. Actualmente trabajo en un servicio de prevención, en Previn Consultores, pero he trabajado en otros servicios de prevención. Bueno, pues también tengo colgado en este blog todos los artículos que he ido escribiendo a lo largo de mi actividad profesional. Bueno, pues junto noticias de interés, sentencias, normativas. Y creo que es bastante interesante, lo digo modestamente, es muy interesante el blog para los profesionales de la seguridad en minería y en cualquier caso estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que estiméis. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.